Y continuamos aquí en Alta Política. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches, Andrés. Después de escuchar el panel que me precedió, realmente estamos asistiendo a una desintegración de un país que crecía a tasas chinas, que prometía realmente un bienestar a todo un pueblo. Vemos que hay una realidad que contrasta terriblemente con esto. Vemos que hay una realidad que hace que haya cada vez más pobres y cada vez menos ricos. Y ese contraste es algo que es la consecuencia de un proceso. Es decir, hoy mirando para atrás nuestra historia, por ahí tenemos alguna capacidad de comprensión de algunos hechos como los de los años 70, algunas cuestiones de 30 años para atrás. Para comprender lo que está pasando hoy, nos vamos a necesitar 30 años de mirada del futuro para atrás. Yo creo que en estos momentos el consultor Adrián Sarbucci, que hace un análisis internacional de lo que está ocurriendo en Medio Oriente y lo traslada a América Latina, es para que lo escuchemos. De allí que, señor director, si es tan amable, podremos poner en el aire el video que teníamos programado para hoy. ¿Sería un error pensar que hubo globos de ensayo, como decimos en nuestra sociedad, en Latinoamérica antes de trasladarlos al mundo árabe? Hay que hacer un poquito de tomar la perspectiva histórica. Es un error pensar que, por ejemplo, Estados Unidos y Gran Bretaña, de un lado, y la ex Unión Soviética eran auténticos enemigos. Por algo fueron aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Y en esa pseudo-enemistad, para poder mantener el equilibrio tan injusto, pero por lo menos estable, del mundo bipolar, de Estados Unidos de un lado, la ex Unión Soviética del otro, se hacían, digamos, trabajaban como trabaja el que pedalea en la bicicleta. Uno pedalea una vez y el otro pedalea el otro. Y la experiencia, una de las experiencias principales fue la de la República Argentina, donde un país naturalmente pacífico, donde en la Argentina, en la sociedad argentina no hay discriminación, todos vivimos realmente en una forma muy pacífica y conjunta. En los años 60 y 70 se introdujo artificialmente la guerrilla comunista. Se introdujo con una violencia inusitada, el Ejército Revolucionario del Pueblo, las Fuerzas Armadas de Liberación, etcétera, que generaron enormes actos de violencia orientados contra especialmente los uniformados, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, y que fueron el inicio de lo que fue una enorme, prácticamente guerra civil dentro de la República Argentina. Sí, también del otro lado estaba la AAA. Claro, que venía dirigido desde Habana, Moscú, y también desde el lado de París ideológicamente. Pero la reacción contra eso también venía dirigida desde Washington, la Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas, la tristemente célebre Escuela de las Américas. Jorge Rafael Videla es un producto directo de esa guerrilla. Y en alguna medida no nos dimos cuenta, creo que algunos ya nos damos cuenta con la perspectiva histórica, que fuimos utilizados como una suerte de campo de prueba, a ver cómo se puede llevar a controlar a esto, cómo se pueden ingenierizar insurrecciones para después poder justificar que venga un gobierno militar. Nosotros pensamos que no fue casualidad, porque lo mismo ocurrió en Brasil, en Uruguay, en Chile anteriormente, Bolivia primero, es decir, era toda la región la que estaba... Generar una situación de violencia para justificar la imposición de un gobierno adicto, en este caso, a las estructuras de poder. Que en los años 60 y 70 no era mal visto que fuera un golpe militar, hoy ya es mal visto. Entonces, en alguna medida, lo que hoy buscan es generar situaciones internas de convulsión que justifiquen imponernos a través de la democracia, lo digo entre muchas comillas, gobiernos adictos a ellos, que en alguna medida es el método que utilizan hoy en día en todos los países, que es la de imponer gobiernos que no son gobiernos soberanos, sino que son una suerte de gerenciadores, son gerentes generales. Es más, si uno redefine el puesto de la presidenta de Argentina o el presidente de Estados Unidos, Obama, como un gerente general, ahí empiezan a calarse las cosas, porque si Obama es el gerente general de Estados Unidos, Cristina Kirchner es la gerenta general de Argentina y Piñera es el gerente general de Chile, eso nos arrastra a hacernos dos preguntas. ¿Quiénes son los miembros del directorio? Y por encima del directorio, ¿quiénes son los accionistas de la República Argentina, de la República de Chile o de Estados Unidos, que son los verdaderos dueños y entre esos grupos de fascinerosos que están tratando de derivar el gobierno de Siria, está Al Qaeda.
Y la propia Hillary Clinton en Fox News y en CNN en los últimos 2 años ha admitido que somos nosotros, Estados Unidos, los que creamos Al-Qaeda y los talibanes, porque lo hicimos para ayudarlos a sacarse de encima la invasión soviética de los años 80. Bueno, ahí está. Y ahora lo sabemos. Al-Qaeda surge de una creación de la CIA y del MI6, que son los servicios secretos de Estados Unidos y Gran Bretaña. Inglaterra, claro. Y Gran Bretaña. Inglaterra, sí, perdón. Acá hay una realidad. Cuando uno es miembro de un servicio secreto, nunca se va. La masonería, los servicios secretos norteamericanos y la mafia, para citar, son 3 organizaciones que una vez que usted es miembro, solo sale con los pies para adelante. De manera que nadie puede decirnos ya Al-Qaeda no es más parte de la CIA. Sigue siendo parte de la CIA, sigue siendo un asociado creado por la CIA inconfesable, pero siguen operando para ellos. Presten atención a la forma en que confiesa que ellos crearon Al-Qaeda. So if you think if we walked away from this, didn't give them money today, it would be worse for us from a security standpoint. I do. We're building a relationship that just did not exist. I said in our last trip when you were with me that we had a huge trust deficit, in part because the United States had, to be fair, we had helped to create the problem we're now fighting. How? Because when the Soviet Union invaded Afghanistan, we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of mujahideen, equip them with Stinger missiles and everything else to go after the Soviets inside Afghanistan. And we were successful. The Soviets left Afghanistan, and then we said, great, goodbye. In the name of God, the compassionate, the merciful. El imperio o este grupo de poder que usted define siempre necesita de un opositor, ¿no es cierto?, para justificar su propia existencia y seguir operando. Pero este opositor no surge naturalmente, por lo general es elegido por ellos. O es creado. Y es creado, claro, el caso Al-Qaeda, por ejemplo, pero ¿por qué el Islam? Yo creo que eligen al Islam, al cual le endilgan todo esto del terrorismo fundamentalista y todas estas mentiras, porque el Islam tiene 2 características que son inaceptables para esta estructura de poder. En primer término, es profundamente religiosa. Y el hombre o la mujer profundamente religioso tiene armas y tiene fuerzas para poder oponerse en esta lucha material que no lo tiene el hombre ateo, que es la mayoría de la gente de Occidente, que lo sepan o no son ateos, no son creyentes, están inmersos en el mundo de la materia. Con lo cual, no hay nada más peligroso que tener que luchar contra gente que tiene una profunda creencia en Dios porque están dispuestos a dar su vida por una causa. En 11 meses han caído 4 dictadores: Ben Ali en Túnez, Mubarak en Egipto, Gaddafi en Libia y Saleh en Yemen. ¿Le pasa desapercibido el movimiento actual en Medio Oriente, mal llamado según nuestra concepción, primavera árabe, o lo estudia en detalle? No, lo estudio en detalle, uno por interés propio, porque creo que hace a lo que es la estructura de poder del nuevo orden mundial que ha elegido por distintas razones, algunas simples, otras más complejas, concentrarse en un ataque generalizado contra el Islam como religión y contra el mundo musulmán en general como cultura, como religión, como todo. Creo que innegablemente lo que es la mal llamada primavera árabe es meramente una nueva forma, muy compleja por cierto, de hacer la guerra, que es la forma más burda, es la invasión directa, como le pasó a Irak en el año 2003. Esto es directamente ingenierizar insurrecciones internas en los países, según las características de cada uno de ellos, aprovechar a veces que hay falencias, que hay asignaturas pendientes sociales reales y genuinas, coparlas, casi diría asaltarlas, tomar ventaja de ellas y llevarla para otros fines. Para eso está la CIA, como uno de los operadores de inteligencia más importantes, el MI6 británico, el Mossad israelí, desde luego, que uno podría decir, bueno, son los servicios de inteligencia de grandes potencias, pero también están otras que ni ellos mismos quieren admitir, como Al-Qaeda, como los carteles de la droga en otras partes del mundo, ya no solamente en Medio Oriente, que son reclutados por ellos para aprovecharlos para ingenierizar esas insurrecciones que luego tienen como mínimo, en la base mínima, el efecto de
erosionar la soberanía de esas naciones, con lo cual los debilita. Y en la máxima es justificar, entre comillas, la invasión y la destrucción, claro, como fue en el caso de Libia, que en base a un conjunto, a una serie de perversiones, de mentiras... Bueno, habría que ver dónde está la democracia hoy en Libia, ¿no? No existe. Que fue dividido en 3 zonas, el país, sí, por supuesto. la Cirenaica... Se están matando entre ellos incluso, pero han dejado decenas, cientos de miles de muertos probablemente, y tenemos un caso donde, probablemente uno de los únicos en la historia, donde se ejecuta al jefe de Estado de una nación, el coronel Muammar Gaddafi, a sus hijos, algunos de ellos, y a sus nietos, y se hace por televisión y pareciera que al mundo occidental eso fue una noticia del momento. E incluso tuvimos el caso donde Hillary Clinton, cuando se enteró de esto, largó una carcajada al aire por televisión. Ella misma dijo, cuando se enteró, está grabado en la cadena CBS, vimos y se murió. Y hace así y se ríe. O sea, la secretaria de Estado de Estados Unidos matándose de la risa porque han asesinado en televisión, casi diríamos en vivo y en directo, al jefe de Estado, al legítimo jefe de Estado de otra nación. Hoy en día la guerra se ha hecho un sistema sumamente complejo que ya no abarca solamente lo militar, sino por supuesto lo militar en última instancia, pero también lo económico, lo político, lo mediático, la guerra psicológica, que es la capacidad de confundir a la gente, de desorientarla, de mentirle, pero que la gente creyendo que le están diciendo una verdad que por supuesto no es. Antes eran estados contra estados, ahora son un conjunto de organizaciones, algunas son estatales, otras son privadas. Hoy en día ese poder ha quedado privatizado, está en manos de entidades privadas que controlan las corporaciones, controlan la banca, controlan los multimedios de difusión, controlan los gobiernos. ¿Controlan al gobierno de los Estados Unidos? Controlan los gobiernos, sí. Es más, no creo que sea algo conspirativo, sino que tiene nombre, apellido, domicilio, etcétera. Bueno, Javier, realmente contundente, ¿no? Te felicito por una tarea de haber compilado esta información que lo venimos haciendo a lo largo de estos programas. Recordaba yo también cuando mostraban ahí la ejecución a Gaddafi, cuando mostraban la ejecución a Saddam Hussein también, ¿no? Ahorcado, una cosa también siniestra, realmente tremendo, y cómo se lo vende al occidente como un triunfo, entre comillas, ¿no? Entre comillas, de los países libres y generosos, ¿no? De la tierra. La lucha contra el mal. ¿No? Y la lucha contra el mal. Realmente la interrelación que venimos haciendo en estos programas de la situación por la que está atravesando el mundo árabe y Medio Oriente, con lo que pueda ocurrir en Latinoamérica, tomando las palabras de Sarbucci, esa primavera árabe que se describe y que de manera horrorosa está ocurriendo realmente todos los días en una parte de nuestro planeta, hace de que tengamos una alerta muy fuerte en cómo será la primavera latinoamericana que nos están fabricando, y que por nosotros estar inmersos en la cotidianeidad de toda la abrumadora artillería televisiva y de medios de información que realmente nos deforman una realidad desde un INDEC con un 6 pesos como menú a toda la situación por la que atravesamos, cómo se nos estarán ingenierizando para que en estos momentos el Imperio Británico mande su más sofisticado destructor a Malvinas, y acaba de llegar, ya ayer tuvimos la noticia que ya está última nave sofisticada amarrada en Malvinas. O sea que realmente hay unos hechos concretos del programa imperial que se cumplen a rajatabla. Más allá de las lacrimosas críticas que podamos hacer nosotros ante los organismos internacionales, se va cumpliendo internacionalmente a rajatabla eso. Internamente en el país se va cumpliendo a rajatabla también una situación en estos momentos de distorsión en el norte argentino con un movimiento Tupac Amaru en el cual conforman una entidad separada poco a poco del resto de la provincia y del resto de la nación, ¿no? Javier, y a todo esto, digamos, por eso digo a veces esas políticas también de crispación, como puede ser inclusive hasta la reforma del Código Civil, que también altera, ¿no?, de alguna manera parte de nuestra idiosincrasia argentina. Es parte también quizá de ese sistema de destrucción que no sabemos de dónde viene y quién lo coordina y maneja. Muchísimas gracias. Nosotros nos tenemos que despedir, como todos los días martes, agradecidos a la gente de Orán, Rosario de la Frontera y a todos los que a lo largo y a lo ancho de Salta nos mandan sus mails
y sus mensajes nos sirven a todo el equipo de producción para seguir haciendo este programa de Arte Política que, como decimos siempre al principio, trata de echarle un poco de luz a la noticia para que usted y entre usted y nosotros podamos ir construyendo esa república que tiene que tener como premisa el respeto a la Constitución, a la ley y tener a Dios como fuente de toda razón y justicia. Nos volvemos a ver, si os quiere, el martes próximo aquí en la señal 2 de Cablevisión.